Cuando hablamos de adaptaciones cardiovasculares, ¿no es cierto? O al entrenamiento aeróbico, podemos hablar de un sinnúmero de modificaciones que sufre nuestro cuerpo. Quizás la más importante desde el punto de vista general, ya sea para un deportista o para una persona común y corriente, sería la primera, que es el aumento del número y tamaño de las mitocondrias. Lógicamente, ya vamos a ver después, existe lo que se denomina una fisión, una subdivisión de las mitocondrias actuales que uno tiene en el cuerpo cuando eh, se generan este tipo de trabajos aeróbicos para, ¿no es cierto?, hacer frente a una producción de energía más grande, ¿no?, que se avecina con este proceso de entrenamiento o la necesidad de entrenar. Lógicamente, si tengo más mitocondrias, voy a tener que tener más número de capilares para llevarle sangre. La sangre per se sufre grandes modificaciones, hay tanto un aumento del plasma como de los glóbulos rojos, ¿sí? Y lógicamente la impulsión de la misma, a través del músculo cardíaco, aumenta el volumen de eyección sistólica. Para, lógicamente, ir hilando un poco más fino, hay todo un aumento de las enzimas que se refieren a la producción de energía, que vamos a ver en la charla que viene. Eh, Hay un tema del umbral anaeróbico que vamos a ver ahora en detenimiento. ¿Eh? Y quizás para el alto rendimiento, cuando el aumento del V2 máximo ya está a tope genético, lógicamente recuerden que cualquier variable en nuestro cuerpo tiene un tope genético. La biomecánica de la carrera, hoy en día, la economía de carrera, es una de las cosas que más se está buscando. De ahí sale el tema de la necesidad de mejorar el stiffness del tobillo, principalmente en los corredores, ¿eh? En el gimnasio. Vamos a tratar de hacer una breve visión de algunas cosas de este tema. Quizás el tema más difícil de explicarle a un estudiante de ciencias del ejercicio en forma teórica es el umbral aeróbico, porque si yo tengo un analizador de gases y pongo a una persona a trabajar en una bicicleta y les voy pasando las cosas que le va pasando a su metabolismo en el momento, les digo, ven, pum, ahí está el punto, el umbral aeróbico. Ah, la gente dice, qué fácil, pero cuando vos no tenés eso y la cuestión es teórica, la verdad que la gente pasa a decir muchas cosas, ¿no es cierto?, que no tienen demasiado sentido muchas veces. El umbral aeróbico es una intensidad de ejercicio principalmente, esto es lo que tenemos que entender, no es algo raro, sino es una velocidad de trabajo a la cual yo puedo sostener sin que se acumule demasiado lactato en sangre y se genere una fatiga importante. Esto es como definición. El umbral lactácido, de alguna manera, nació a nivel sanguíneo, con pruebas allá en la Alemania Oriental, en nadadores. Fueron los primeros en buscar esta característica fisiológica. Luego, frente a mm, digamos, a la técnica invasiva que es sacar sangre, se analizó la posibilidad de ver el umbral en forma ventilatoria, es decir, a nivel de la boca, con el análisis de la ventilación específicamente. Y cuando se habla de umbral aeróbico, desde el vamos, el nombre está mal puesto, porque anaeróbico significa sin oxígeno. Y la realidad es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el proceso que se produce, ¿no es cierto?
¿Cuál es la explicación tradicional que se le da al equivalente ventilatorio? Al umbral aeróbico, perdón. Se utiliza el equivalente ventilatorio, donde se divide la ventilación pulmonar para el consumo de oxígeno, y cuando esta relación se sale de 20 litros de aire para 1 litro de oxígeno, se considera que se da el, este, el umbral anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ventilo 20 litros de aire, me quedo con 1 litro de oxígeno, ¿no es cierto? Y es una relación, 20-1. Cuando esta relación se va a 35-1, 40-1, ¿no es cierto? Es que ya estoy por arriba de un umbral. Y se explicó así desde el punto de vista ventilatorio, y entonces me dio como que era bastante fácil, ¿no es cierto?, ver cuándo se quiebra, porque el equivalente ventilatorio, si miran la mano, viene así, 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 y de repente hace así. Y es decir, ese punto entonces era fácil de identificar. Pero, ¿cómo es la cuestión a nivel del lactato sanguíneo? Bueno, a nivel del lactato sanguíneo es algo parecido, va aumentando el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Y en un momento, que es más o menos alrededor de los 4 milimoles, no es fijo esto, pero de hecho hay autores que lo consideran fijo, se despega la acumulación de lactato. Acá tienen algunas explicaciones típicas. La explicación típica es que el lactato, que dicho sea de paso, durante años se empezó, digamos, tradicionalmente se llamó ácido láctico, luego los bioquímicos aportaron el concepto de que el ácido no puede sobrevivir a pH fisiológico y lo llamaron lactato, es decir, la sangre, la sal, y eso pasaba porque se unía al bicarbonato de sodio, generando una reacción donde me daba lactato de sodio, ácido carbónico, el ácido carbónico disociaba en CO2, y este exceso de CO2 había que sacarlo de nuestro sistema, y por eso hiperventilamos, es decir, ventilamos más aire, ¿no es cierto?, que 20-1. Y ahí está, ese cuentito está perfecto ese cuentito, todo el mundo lo sabe y lo dice. De hecho, algunos autores, como Lucía, propusieron digamos, la aparición de un umbral ventilatorio uno y un umbral ventilatorio 2, donde se analiza el equivalente ventilatorio del oxígeno y el equivalente ventilatorio del CO2, y analizaron que existen dos tipos de reacciones, y en base a esto, ¿no?, se crearon tres fases de entrenamiento: fase uno, fase 2 y fase 3. Y la realidad concreta es que, mm, de alguna manera, acá, digamos, lo propongo en algo que hizo Skinner, ¿no es cierto? Skinner propuso decir, bueno, en la fase uno tenemos ahí las pruebas de ultra endurance, y los entrenamientos son los continuos extensivos. Cuando me voy arriba de una acumulación de lactato de 2 milimoles, hay un equilibrio entre la producción y la remoción de lactato, y acá tenemos el continuo intensivo uno y el continuo intensivo 2. Y arriba de umbral tenemos una famosa inestabilidad metabólica, y que no queda otra forma que hacer trabajo intervalado, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo agarraba y decía, bueno, ya entendimos el tema del umbral, y ahora ¿qué pasa con el entrenamiento? Bueno, fíjate, Ekman en el 68, ¿eh? Hizo 16 semanas de entrenamiento, 3 semanas, 3 veces por semana. Hizo de 5 a 10 sprints de 30 a 60 segundos, encuestas. También hizo trote plano, trabajos intervalados, trabajos de máxima velocidad, ¿sí?, y trabajos continuos. Y cuando tomó antes del entrenamiento la blanca y después del entrenamiento el cuadrado negro, vio una adaptación, la famosa adaptación, que el umbral se corre a la derecha.
¿Qué quiere decir que el umbral se corre a la derecha? Bueno, que cuando nosotros nos ponemos a hacer trabajo continuo sin detenerme, en tanto y en cuanto yo esté por debajo de umbral, voy a poder hacer ejercicio por horas. El problema es que cuando me voy por arriba de umbral, solo puedo hacer minutos, minutos. A veces, ¿sí? Dependiendo de dónde estés, no es lo mismo estar aquí que estar aquí, cerca de dónde, del famoso VO2 máximo, pero puedo hacer solamente ejercicio por minutos. Y entonces, si yo lo corro este umbral a la derecha, supónganse que antes corría a esta velocidad durante 2 horas, ahora puedo correr a esta velocidad durante 2 horas. Y entonces, esa fue la explicación tradicional. Al mismo tiempo, ¿no? Eh, Todos empezaron a investigar el tema del lactato y fíjense aquí, el concepto umbral anaeróbico, todos los métodos, en este caso son invasivos, también hay no invasivos, que me pueden determinar lo que se denomina el umbral anaeróbico, lactate threshold, ¿sí? En inglés, o algunos eh, nombres que se le dieron, ¿no es cierto?, por separado. Wasserman dijo umbral del piruvato, otro, Davis dijo el punto de quiebre o de cambio del lactato, este exceso del lactato, acumulación, inicio de acumulación del lactato, es decir, es un espanto pensar que todos están hablando del mismo tema, la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Tokmakidis, en el 98, dijo, bueno, todos estamos prescribiendo cargas de entrenamiento a nivel eh, a nivel de la determinación de umbrales de lactato. Y entonces esta es una prueba típica de un ciclista. Empezó con 150 watts, terminó con 500 watts. Y el sujeto dijo, bueno, vamos a probar, ¿no es cierto?, la determinación del lactato utilizando alguno de estos métodos. Claro, entonces hay un método de la bisectriz, ¿no es cierto?, que le da por aquí, sería una carga de 350 watts, mientras que el umbral fijo le da aquí a 400 watts. Y con otro, de alguna manera, con otro método, le puede dar por aquí a 300. Entonces, yo puedo tomar o 300 o 400 como el umbral. Por lo tanto, la realidad concreta es lo mismo que yo diga, bueno, voy a evaluar la fuerza máxima. Listo, entonces con un método me da 200 kilos de fuerza máxima y con el otro me da 125. Y entonces vos agarré y diría, no, muchacho, evidentemente hay algo mal en alguno de los métodos que están utilizando. ¿Sí? Por otro lado, la ciencia médica descubre la enfermedad de McArdle, que es una afección genética que impide al cuerpo descomponer glucógeno por una deficiencia de la fosforilasa. Y entonces, esta enfermedad se caracteriza por, bueno, estar cansados todo el día, calambres musculares y durante la actividad física hacer muy poca cantidad de ejercicio. Y cuando se les hace una evaluación, ¿no es cierto?, donde típicamente ustedes ven el sujeto normal que hace una curva de lactato así, fíjate los sujetos de McArdle, todos planchados, es decir, no aumentan el lactato. Y entonces, ese pensamiento que, volviendo para atrás, ese pensamiento que decíamos, que el lactato de sodio amortiguado, ¿no es cierto?, por el bicarbonato, generaba un CO2 extra, y el CO2 extra, es decir, la ventilación, había que sacarlo, ¿no es cierto? Se decía, aumenta la ventilación porque aumenta el lactato. Era una consecuencia. Pero resulta ser que ahora tenemos unos sujetos que no acumulan lactato. Y sin embargo, cuando se les hace una prueba de ventilación, midiéndolos,
Acá está el umbral, ¿no es cierto?, en sujetos comunes y acá también está el umbral en sujetos con McCartney. Y a su vez, cuando se hablaba de la amortiguación de ese lactato, también se hablaba de una liberación de un hidrógeno, lo que me generaba una baja del pH. ¿Eh? Y en general, todos, cuando se hace ejercicio, vemos aquí una baja del pH, ¿no es cierto?, a nivel de umbral. Sin embargo, en Macar el pH sube. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a terminar diciendo del umbral aeróbico? Existe un proceso fisiológico, un hito fisiológico, en donde eso está determinado por una velocidad de trabajo y que debajo de esa velocidad yo puedo hacer ejercicio durante mucho tiempo de forma continua y arriba puedo hacer ejercicio durante menor cantidad de tiempo. Lo puedo usar para prescribir entrenamiento aeróbico, ya vamos a ver, y es fundamental, fundamental en deportes continuos. Por ejemplo, en una maratón, si yo debajo de umbral puedo hacer ejercicio por horas, ¿no es cierto? Pero arriba puedo hacer ejercicio solo por minutos, entonces la maratón se tiene que correr debajo de umbral. Porque si yo acelero a estas velocidades, me voy a fatigar muy rápidamente y yo me tengo que mantener más de 2 horas, ¿no es cierto?, haciendo ejercicio. Por lo tanto, para los deportes continuos, ¿no es cierto? Y voy a refrasear, para los deportes continuos de larga duración, porque el remo es continuo, pero es una prueba que dura entre 6 y 8 minutos, ¿sí? Y no interesa el umbral, pero en ejercicios continuos, ¿no es cierto? O pruebas continuas, sí podríamos tomar, ¿no es cierto?, algunas evaluaciones que nos permitieran identificar esa velocidad que nos divide, ¿no es cierto?, a las zonas. Sin embargo, decir que esto es arriba, es anaeróbico, porque a este le dieron el nombre anaeróbico, fíjate que en realidad estás al 70%, 60%, dependiendo del nivel, o sea que todo esto sigue siendo aeróbico. ¿Y por qué le pusieron el nombre de anaeróbico? No sé, porque quedó bien para la época, ¿sí? Para el entendimiento de la época quedó bien. Entonces, claro, vamos a los métodos de entrenamiento que nosotros podemos utilizar para la parte aeróbica. Resulta ser de que para los que no están familiarizados con el tema, el trabajo aeróbico, que puede estar representado por lo que conocemos como VO2 máximo, o lo que conocemos como BAM, que es la velocidad aeróbica máxima. En realidad, bueno, estas flechitas, estas tienen que estar más cerca, no importa, ¿sí? Ustedes pueden hacer famoso SIM en inglés, que es entrenamiento continuo de intensidad moderada, donde ustedes se plantean correr mucho tiempo a una velocidad estable. Luego puedo hacer un trabajo intermitente, esto está debajo de umbral, lógicamente. Puedo hacer un intermitente de 2 a 4 minutos cada pasada, ¿sí? Y a eso le llamamos un intermitente de intensidad larga, ¿no es cierto? Puedo hacer el famoso intermitente corto, con trabajos de 10 a 20 segundos, ¿sí? Puedo hacer también un famoso RCA. ¿Qué significa un RCA? Repeated Sprint Ability. Es decir, que puedo hacer sprints, puedo hacer 5 o 6 sprints, hacer una macropausa y 5 o 6 sprints más. Y acá me quiero detener. Es decir, pero ¿cómo voy a hacer un trabajo de piques, de sprints, de máxima potencia, si el trabajo es aeróbico? Y normalmente al sprint lo identificamos con anaeróbico. Bueno, ese es un problema que tuvo el entrenamiento deportivo en ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Y después
tratar de sostenerlas fisiológicamente. ¿Sí? Como no había una buena simbiosis entre los tipos que estaban en el laboratorio y que publicaban cosas y los coaches, los entrenadores, entonces pasó esto. Perdón. Luego también puedo hacer lo que se denomina un lactácido tradicional. Salud, profe. ¿Sí? Salud. Sí, te escucho. No, solo ¿Sí? le decía salud, profe. Perdón, perdón, gracias. Puedo hacer un lactácido tradicional. El lactácido tradicional es el sostenimiento de entre 40 segundos, 30, 40 segundos y un minuto de velocidades muy altas, inclusive por arriba, acá está mal, esto está por arriba del V2 máximo. O puedo hacer juegos reducidos, que también hoy en día se identifica como otro método de trabajo para aumentar el VO2. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es adentrarnos, ¿no es cierto?, en la metodología que nosotros queremos hacer. ¿Cuál sería una gran diferencia entre, perdón, una gran diferencia entre hacer un continuo largo debajo de umbral o un trabajo intermitente arriba de umbral o un trabajo lactácido que es arriba del 2 máximo? Bueno, es muy simple. Se habla, y eso lo vimos en la parte neural. En este tipo de entrenamientos voy a reclutar pura y exclusivamente fibras lentas. A medida que la velocidad de trabajo aumenta, voy a reclutar más fibras rápidas, ¿sí? Y la voy a mantener trabajando durante más tiempo. Por lo tanto, todos los métodos son válidos para mejorar el consumo de oxígeno y todas estas variables que hemos visto anteriormente. Y por eso vemos hoy en día el famoso HIIT. ¿Qué es HIIT? High Intensity Training. Cualquiera de estas variables, ¿sí? Donde si yo estoy a alta intensidad, las adaptaciones que dijimos al comienzo se producen. Vamos ahora a desglosar cada una de ellas. Fíjense, esto es un trabajo de Goodman del 2004 y quiero proponerles la interpretación, ¿no es cierto?, de lo que hizo este muchacho. Tomó sujetos no entrenados, los entrenó durante solo 6 días, es decir, hizo 6 estímulos de bicicleta, el 65% del V2, durante 2 horas. Lógicamente, esto es una locura. ¿Qué quiere decir una locura? Que yo no voy a agarrar como profesional de la ciencia del ejercicio una persona que no entrena y la primera semana darle una frecuencia 6 de entrenamiento durante 2 horas. Es una locura, ¿sí? Y a su vez tampoco consumían agua durante el entrenamiento. Es una locura esto. Pero esto es simplemente un experimento. Esto no sirve como metodología de entrenamiento. Pero fíjense qué pasó. La frecuencia cardíaca a reposo pasó de 74 a 67, es decir, fíjense cómo disminuyó la frecuencia cardíaca a reposo, cómo mejoró la fuerza, el corazón, solamente con 6 días de entrenamiento. El volumen de eyección sistólica, que me representa la fuerza del corazón, en reposo pasó de 78 a 84. ¿Sí? Y a su vez hubo un aumento del plasma de 11%. Fíjense entonces cómo muy poco trabajo sostenido puede generar grandes modificaciones. Esto simplemente se los muestro como experimento. Los capilares, que esta es una diapositiva que lógicamente lo que hacen es, luego de una biopsia muscular, eh, teñir los capilares. Esta es una fibra muscular aquí, así. Y esta fibra muscular, fíjense, está en contacto con uno, dos, y bueno, esto les pueden llegar a 3 y 4, ¿sí? Y quizás este 5 y este también 6.
Si tienen tantos, por ejemplo esta, si tienen tantos capilares, seguro que es una fibra de tipo uno. Mientras que las que tienen muy pocos capilares, van a ser fibras de tipo 2. ¿Qué pasa con el tema de los capilares? Bueno, fíjense aquí, 24 semanas de entrenamiento de trote 3 veces por semana, donde se hicieron estos trabajos, que no vienen al caso ahora, esto lo de acá se tenga, ¿no? Lo que me viene al caso es ahora la evaluación pre y post, y acá tenemos capilares por fibra, fíjate, 1,39 pasó a 1,79, o capilares por milímetro cuadrado, que también se expresa digamos, la adaptación, 348 a 438. Lógicamente, el entrenamiento digamos, el entrenamiento aeróbico, ¿no es cierto?, genera modificaciones en el sistema capilar. ¿Sí? El sistema cardiovascular se trata de expandir, ¿sí? Se tratan de crear nuevos capilares, eso se llama angiogénesis, y lógicamente es una adaptación interesante, también inclusive puede ser una respuesta para el manejo de la presión arterial. ¿Sí? Bueno, acá me marcaba que es un 25%, ¿no? Y el trabajo de Ingwer fue interesante porque lo que hizo fue analizar los cambios por tipo de fibra. Fíjense la cantidad de capilares por fibra, aquí. Hay 4 en la fibra de tipo uno, y subió 5. 3,2 o 3,3 en la 2A y subió a 4. Y la 2B 2,1 y subió a 2,8. Estas son las adaptaciones, pero ya por tipo de fibra. ¿Sí? Otra adaptación, muy, muy llamativa porque eh, responde a modelos tradicionales de ejercicio. ¿Por qué decimos modelos tradicionales? Porque hay gente que tradicionalmente quiere hacer un ejercicio aeróbico esparcido en el campo, por ejemplo, en el parque, donde uno puede salir a caminar o a trotar, y otros prefieren ir al gimnasio y hacer trabajo de fuerza. En ambos casos, vemos cómo el corazón izquierdo, específicamente el ventrículo, ensancha sus paredes, que no es nada más ni nada menos que una famosa hipertrofia de la masa cardíaca. ¿Sí? La hipertrofia de la masa cardíaca se da con cualquier tipo de ejercicios, nada más que si yo hago trabajo aeróbico, también expandimos un poco la cavidad, es decir, para que entre más sangre, para que yo pueda expulsar mayor cantidad de sangre frente a los requerimientos. ¿Sí? Muy bien, avanzamos un poquito. Acá tenemos algunos datos donde comparamos ahora deportes, levantadores de potencia, orientieren es hacer un trabajo aeróbico como una búsqueda, ¿sí? De la capacidad aeróbica, ¿sí? Y sujetos controles, fíjense la masa cardíaca, ¿no? 163, 159, 142, pero cuando la pasamos a gramo por metro cuadrado, que es analizado por superficie, fíjense como todos muestran, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Unas paredes muy grandes. Lógicamente, dependiendo de quienes la necesiten más. En este caso, fíjate que un levantador de potencia tiene menos que alguien que está orientado al trabajo aeróbico. Y lógicamente, mucho más que alguien que no hace nada, ¿no? Acá tenemos un trabajo de Janikoska, que son 28 ciclistas de Polonia, donde hay o se muestra un grupo esto me interesa mucho porque en la bibliografía lo van a ver seguido, un grupo de respuesta positiva a la hipertrofia cardíaca y otro grupo sin respuesta. ¿Y qué es eso? Bueno,
Resulta ser de que cuando mm, mediaba ya la década del 90, quizás 2000 ya, para hacerlo más preciso, resulta ser de que eh, cuando nosotros estudiábamos la ciencia del ejercicio, ¿cómo las estudiamos? Por promedios. Agarramos un grupo, lo entrenamos, lo medimos antes y después y decimos, bueno, el aumento promedio fue de tanto. Pero algunos investigadores empezaron a ver que dentro del grupo había gente que respondía mucho y gente que respondía poco. Y a eso lo llamó los responders and non-responders. O sea, los que responden muy positivamente al entrenamiento y los que no responden. ¿Sí? Hay, ¿sí? Hay una diferencia entre este tipo de cosas. O sea que más allá de estudiar solamente la respuesta promedio, también deberíamos tener en cuenta la respuesta individual, ¿cierto? Para ver la diferencia, ¿no es cierto?, que puede haber entre uno y otro. Por ejemplo, fíjense aquí, cuando hablamos de el volumen de inyección sistólica en situación de reposo, fíjate, es 87 frente a 94. Una diferencia estadística muy, pero muy grande. ¿Sí? Muy, pero muy grande. ¿Mm? Es decir, cuando empezamos a ver, ¿no es cierto?, todas estas adaptaciones, tenemos que analizarlas en un contexto general, no solamente en el umbral aeróbico, no solamente en la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? O el máximo consumo de oxígeno. También, cuando hablamos de la sangre lógicamente tiene dos componentes, un componente que se llama el, este, ah, se me fue la palabra. Bueno, un fluido que hace de contenedor, ¿sí? Y algo que flota en ese fluido. El fluido para nosotros se llama plasma, que es la parte acuosa, porque el 98% es agua. Y luego tenemos lo que flota, ¿no es cierto?, en este plasma, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos blancos y las plaquetas son muy poquititas, ¿sí? No corresponden a un gran tamaño, pero los glóbulos rojos sí. Los glóbulos rojos, recuerden que cuando pongo los glóbulos rojos en porcentaje del plasma total, a eso lo llamamos hematocrito, no sé si se acuerdan. El hematocrito puede llegar al 40-50% del plasma, lo que significa que la mitad, ¿sí? Si yo tengo un hematocrito de 50, quiere decir que si todo esto, todo es la sangre, el 50% es agua y el 50% es glóbulo rojo. Nada más que el glóbulo rojo flota dentro del agua. ¿Sí? Cuando empezamos a entrenar, inmediatamente hay una retención de líquido mediatizada por las hormonas y el volumen sanguíneo, que está en amarillo aquí, inmediatamente sube cerca del 10%. ¿Y a qué se debe eso? Fíjate, se debe a lo verde. Lo verde es el volumen plasmático. Si inmediatamente el cuerpo genera una retención de líquido. ¿Por qué? Porque a posteriori lo que va a ir subiendo es el glóbulo rojo, pero fíjense que tiene que pasar unos 15, 20 días para que los glóbulos rojos se empiecen a adaptar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué se da esta respuesta? Lógicamente, no podría ser otra, porque si yo aumentara solo los glóbulos rojos, entonces haría más espesa la sangre. Y si hago mucho más espesa la sangre, esa sangre empieza a hacer más presión y me aumentaría la presión arterial. Por lo tanto, es lógico que esto sea acompañado, ¿no es cierto?, por un aumento de el volumen plasmático. ¿Sí? Eh, Lógicamente, el aumento del plasma está mediatizado por unas hormonas, aquí lo pueden leer, ¿sí? Aunque sin embargo, aunque sin embargo, van a leer ustedes por ahí que cuando se hace ejercicio prolongado,
se observa una disminución del volumen plasmático. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si yo me pongo a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Tengo que regular la temperatura. Para regular la temperatura, un proceso puede ser la evaporación. Entonces, si yo no me hidrato y empiezo a evaporar agua de mi cuerpo, pues ¿de dónde sale eso? Pues del plasma. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre de que cuando hacemos ejercicio, ejercicio aeróbico, tengamos un buen nivel de hidratación. El nivel de hidratación propuesto por el Colegio Americano de Medicina del Deporte y por otras instituciones es tomar aproximadamente 200 mililitros de agua, 200, 250, dependiendo del tamaño, ¿sí? Cada 10 a 15 minutos. Y por eso renegamos que algunos deportes no tienen la capacidad de hacer eso. Por ejemplo, ahora en el fútbol, que son 45 minutos de competición por tiempo, muchas veces hacen una sola parada a tomar agua. Y en general, una sola parada nos estaría superando los 20, 20 y pico de minutos. ¿Sí? Entonces, muchas veces los deportes no respetan las recomendaciones internacionales. ¿Sí? Acá vemos el aumento del volumen del plasma en otro ejercicio, en otro trabajo de investigación, Montero en el 2017. 8 semanas de entrenamiento, trabajo en bicicleta, y fíjense, acá estamos hablando de cambios absolutos, es decir, en mililitros, o cambios porcentuales. ¿Sí? Eh, Blood volume es, lógicamente, el volumen de la sangre, como va subiendo. Fíjate que en 4 semanas subió 15%, y este aumento se debió en gran medida al volumen plasmático, al triangulito. Fíjate cómo el volumen plasmático termina aumentando arriba de 20% de cambio. Muy, muy importante. Y lógicamente, los sujetos que tienen altísimos VO2, altísimos niveles de máximo consumo de oxígeno, mediatizado, como dijimos, por una gran cantidad de mitocondrias, pues también tienen que tener un alto nivel de volumen plasmático, si no sería imposible, ¿no es cierto?, hablar de esto. Por eso, muchas veces unas personas que la ven muy delgaditas, ¿no es cierto?, y que hacen trabajos aeróbicos, cuando les medimos el plasma, resulta ser que tienen más plasma que personas inclusive más pesadas. Acá algo, si les interesa, el, digamos, el glóbulo rojo, más o menos los hombres tenemos 5,5 millones y las mujeres 4,5 millones aproximadamente. Acá está el percentil 5, el percentil 95. Los glóbulos rojos adentro tienen hemoglobina. Acá tenemos la hemoglobina de hombre y la hemoglobina de mujer. El hombre tiene un poquito más siempre que la mujer. Y el hematocrito, que es poner los glóbulos rojos en porcentaje del plasma, fíjate que los hombres un promedio de 44, las mujeres de 40, eso nos va dando más o menos valores promedio. Es decir, las personas que se van a dedicar a hacer entrenamientos de running o de ciclismo, quien tenga un grupo de running o lo que sea, va a tener que hacer análisis sanguíneos frecuentes, ¿sí? Porque todo esto está influenciado lógicamente por la dieta, está influenciada por el nivel de entrenamiento, y entonces está bueno saber qué niveles tenía cada uno al momento de iniciar el proceso de entrenamiento y cómo el entrenamiento influyó sobre estos valores. ¿Sí? Eso me permite hacer una cosa importante. Si yo compito, ¿no es cierto? Y resulta ser de que mi deportista compitió y mejoró su récord personal, entonces cuando uno le pregunta, dice, y bueno, ¿y por qué mejoró el récord personal? No, porque entrenamos muy bien, que esto, que lo otro, para. Más allá de cómo entrenabas, ¿cómo estaba el sujeto? Decime los valores numéricos
qué porcentaje de grasa tenía, qué hematocrito tenía, qué nivel de stiffness muscular tenía, porque lo que yo voy a querer hacer en el futuro es replicar esas condiciones. Es decir, una cosa es estar bien y está todo muy bien, y otra cosa es estar bien y no saber por qué estás bien. Eso diferencia a un buen entrenador de un mal entrenador. Inclusive, no tiene por qué ser en personas, en personas entrenadas nada más, ¿no? También puede ser en personas entrenadas. Habíamos hablado del aumento de mitocondrias que se produce por un aumento del ADN mitocondrial. Hay ADN adentro de la mitocondria. Hay ADN adentro de la mitocondria. Y eso se combina con ADN que viene del núcleo y acá se parte la mitocondria, ¿ven? Para generar dos mitocondrias. Eso es aumento de las mitocondrias, ¿sí? Y eso es cierto, bueno, fíjense aquí un trabajo, un famoso trabajo de Hoppeler en el 85, hizo entrenamiento aeróbico a nivel de umbral, ¿sí? Y midió el volumen de mitocondrias, ¿sí? Fíjense, estos hombres tenían muy poco porcentaje de mitocondrial en sus fibras musculares, 3,9, recuerden que nosotros le dimos de promedio 6, 7. Pero fíjense cómo se aumentó de 3,9 a 5,6 tanto en varones como en mujeres. ¿Sí? Y luego, esto no lo vamos a ver porque es el lugar donde están las mitocondrias, que es anecdótico. Un trabajo de Punchard, ¿sí? Hizo algo súper interesante y comparó entrenados con no entrenados. Y fíjense, los de entrenados y no entrenados, básicamente era el doble de consumo de oxígeno que tenían los entrenados de los no entrenados. Y entonces fíjense que casi tienen el doble de mitocondrias. ¿Eh? Por lo tanto, el volumen mitocondrial es básico, ¿no es cierto? Ahora, esto es como la síntesis proteica para la hipertrofia. Si yo agarro un sujeto no entrenado y empiezo a entrenar, y entreno muy bien, pues al cabo de 3 o 4 años va a alcanzar su máximo nivel de síntesis proteica y más allá de eso no va a poder seguir. Ha llegado a su tope genético. En el trabajo aeróbico también, si yo agarro una persona no entrenada y empiezo a entrenar, ¿sí? Al cabo de 3 o 4 años voy a también tener un tope genético. Entonces, ¿cómo? Bueno, acá están los ADN mitocondriales, mucho más en entrenados que en no entrenados, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, aquí, perdón, mm, esto es anecdótico, no me parece que tenga que ser. Pero bueno, ¿cómo es el proceso de síntesis proteica de las mitocondrias? Bueno, el retículo sarcoplasmático larga calcio, el calcio es, esto ya no debería estar ahí, es un segundo mensajero. Este es el núcleo de la célula. El núcleo de la célula genera el proceso de transcripción y de traducción, genera una proteína. ¿Eh? Esa proteína se va adentro de la mitocondria, se une con una proteína generada por el ADN mitocondrial y lo que hace es dar la orden de dividir la célula, perdón, de dividir la mitocondria. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hacemos para validar todo esto? Dijimos, los centros de formación no tienen analizadores de gases. Entonces, muchas veces el VO2 máximo es simplemente una palabra que utilizamos, pero no sabemos lo que significa. Pero sí podemos medir la velocidad aeróbica máxima. ¿Cómo medimos la velocidad aeróbica máxima? Bueno, su validación exacta podría ser tema de otro curso, pero hay muchos test que me analizan la VAM, como por ejemplo pueden ser el UNCA test, como pueden ser el test de 5 minutos, que son los más populares, ¿sí? Eh, Cuando yo aplico estos test, resulta ser de que alcanzo una velocidad final. Pero esa velocidad final normalmente está asociada a la fatiga máxima. Y la fatiga máxima no siempre se consigue al máximo consumo de oxígeno, sino se consigue por arriba de él. ¿Por qué? Porque uno está terminando el test y quiere dar lo mejor. Entonces, muchas veces, cuando aplicamos test que son indirectos, en vez de decir velocidad aeróbica máxima, deberíamos decir velocidad final alcanzada. Esto nos identifica
un valor, que supóngase, testeo a una persona común y corriente y el valor me da 14 kilómetros por hora, ese sería mi 100% y yo puedo fraccionar, ¿no es cierto?, la carga de acuerdo a ese valor. Y entonces uno diría, entonces, bueno, yo tengo la velocidad aeróbica máxima o la VFA y la velocidad umbral. Entonces, en esta zona puedo hacer los intervalados y debajo del umbral puedo hacer los trabajos continuos. ¿Hay un test para medir umbral indirecto? No, no hay un test para medir indirecto. Lamentablemente, con Connie quiso hacerlo con la frecuencia cardíaca, no le fue muy bien, ¿sí? Pero sí tenemos otras metodologías, ¿no es cierto? Acá mostramos el VO2 máximo en personas no entrenadas, fíjense, 42 mililitros, y al cabo de un par de años subió a 60 y luego de eso, año tras año, siguen los mismos valores. Eso significa que estoy a tope genético. Y acá en un deportista que lógicamente pasan los años y tienen siempre el mismo consumo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, claramente que yo no puedo llegar a un equipo de primera división del fútbol argentino y decir, bueno, ahora mi objetivo va a ser incrementar el VO2 máximo. Como si el VO2 máximo lo tienen ya a tope hace años. Una persona de 25 años, 28 años, ya hace años que tiene su VO2 a tope. Entonces, no podemos pensar que voy a utilizar cualquier objetivo para mejorar la capacidad. Entonces, a modo de velocidades de referencia para el entrenamiento aeróbico, voy a cambiar el color de esto. Sujeto está parado, tenemos la velocidad aeróbica máxima, tenemos mi máxima velocidad de sprint y tenemos la velocidad umbral. Entonces, el trabajo continuo se da de aquí para abajo, el trabajo intervalado se da aquí para la parte aeróbica, aunque también a veces trabajamos pasando esto, por ejemplo, si hacemos trabajos de sprint para mejorar la capacidad, también va a pasar eso. ¿Y qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros llegamos y empezamos a trabajar con esta gente, ya está a tope. ¿Cómo puede un maratonista seguir mejorando su rendimiento? Bueno, eso lo puede hacer a través de la economía de carrera. La economía de carrera se refiere al análisis de mantener un consumo de oxígeno estable a una velocidad determinada. Esto es muy simple, porque lo podemos comparar con un auto. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, ponemos dos autos a 100 kilómetros por hora, durante, supónganse, 100 kilómetros, a 100 kilómetros por hora, y hay un auto que, yendo a la misma velocidad, un auto que gasta menos combustible y un auto que gasta más combustible. Pero los dos van a la misma velocidad. Bien, eso es lo que nosotros requerimos para hacerlo, ¿no? Ser más económicos. Para eso presentamos el trabajo de Solting en el 95, que evaluó keniatas versus sujetos de Escandinavia. Dentro de los keniatas había 6 campeones del mundo olímpicos, es decir, la muestra era fantásticamente buena. Los de Kenia eran todos nacidos cerca del Doret, que es una ciudad que está a 2000 metros de altura. Eran todos de una tribu, descendientes de la tribu Nandi, étnicamente hablando, y la presión barométrica en la ciudad es de 600 milímetros de mercurio. Y uno dice, entonces, estos muchachos de Kenia tienen más consumo de oxígeno que los sujetos de la Escandinavia. Y esto no lo vamos a ver porque esto es medido en la altitud. Vamos a nivel del mar. Fíjate que los primeros dos son keniatas y los otros son suecos. Fíjate que acá está resaltado en amarillo. No hay grandes diferencias, no hay grandes diferencias de B2. No hay grandes diferencias de B2. Pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué siguen ganando los keniatas? Bueno, resulta ser que cuando nosotros nos ponemos a correr, ¿no es cierto? Acá tenemos el consumo de oxígeno en mililitros. Si todos tienen 80 mililitros, supónganse, todos tienen 79, 80 mililitros, este sería mi famoso
100%. Entonces, si yo me pongo a correr a una velocidad aquí de 19,3 kilómetros por hora, fíjate que estos tres sujetos, cuando corren a esa velocidad, solamente gastan 55 mililitros de consumo de oxígeno, mientras que los sujetos B, que es los suecos, gastan 65. Es decir, evidentemente estos sujetos son mucho más económicos para correr a altas velocidades. Mucho más económicos. Eso se conoce como eficiencia biomecánica, ¿no? Frank Shorter, llamativamente, era un americano, campeón olímpico allá por la década del 70, y mostraba también una economía de carrera fabulosamente grande, sin ser de ninguna etnia que nosotros conocemos hoy de la raza negra, que dominan, ¿no es cierto? Dominan ampliamente estos deportes o estas pruebas. O sea que la cuestión está referida a lo que se denomina como la, mm, digamos, la cantidad de energía que yo gasto haciendo determinado ejercicio. Y fíjense entonces, acá nos metemos ahora con el tipo de entrenamiento. Pavolainen en el 99 tomó un grupo que hacía solo aeróbico y otro que hacía aeróbico y le dio trabajo explosivo. Un trabajo explosivo. Sí, hacían trabajos de sprints y hacían trabajos de saltos y hacían un poco de fuerza. La verdad, esta fuerza está mal dada, hoy en día lo sabemos, ¿sí? Pero principalmente estos saltos, ¿no es cierto?, hicieron que obtuvieran esto. Fíjense, el grupo control, no mejoró en las 9 semanas, pero el grupo que hacía aeróbico y explosivo bajó de 18,25 los 5 kilómetros a 17,48. Fíjate cómo mejoró el rendimiento aeróbico cuando se le sumó trabajo de saltabilidad. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe lógicamente a un mejoramiento del stiffness o de la dureza muscular, sin que haya habido cambios, ¿sí?, en el grupo experimental en el consumo de oxígeno. Fíjense que el consumo de oxígeno, 67,7, y básicamente luego de las 9 semanas, ¿no? Ha subido poquito el consumo de oxígeno, y casi no subió nada en el control, ¿sí? Pero fíjate que el umbral 47, 47, 47, acá apenas 48. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta para mí no es una buena prueba la de 5 kilómetros porque se corren, digamos, muy rápido, pero si hubiesen tomado una carrera de 10 o 15 kilómetros, también hubiesen mostrado mejoría, sin haber mejorado el umbral aeróbico. ¿Mm? En sujetos no entrenados, el Heritage Family Study, que es un estudio multicéntrico muy, muy grande, ¿sí?, muestra que 60 entrenamientos de bicicleta en personas no entrenadas mejora seriamente la frecuencia cardíaca, mejora seriamente el volumen de eyección sistólica en sujetos, varones y mujeres, de todas las décadas que se les ocurra. ¿Y esto para qué lo ponemos? Sí, aunque lo pase rápido, porque puede venir una persona que diga, no, yo tengo 60 años, ¿para qué voy a hacer ejercicio si no voy a mejorar? No, no, no. Usted puede tener 75, 80 años, 90 años y si hace ejercicio mejor, ¿sí? Eh, el trabajo de Hawkins, voy a tratar de resumirlo rápidamente, me explica la relación entre la edad, el consumo de oxígeno y el nivel de entrenamiento. Uno siempre piensa que si entreno mejoro, y eso es cierto, pero el trabajo de Hawkins fue muy interesante porque
le tomó a hombres y a mujeres también, ya pasados, ya pasado el máximo rendimiento aeróbico, que en varones se da a los 22, 23, 24 años aproximadamente, y en las mujeres quizás a los 19, 20, ¿sí? En personas que no se entrenan. Estas personas, que aquí tenían 44, les midieron el consumo de oxígeno, entrenaron durante 10 años y les volvieron a medir el consumo 10 años después, pero se mantuvieron entrenando los 10 años. Fíjate qué cosa interesante, más o menos, estos tipos corrían 60 kilómetros por semana y 10 años después se mantenían corriendo 43 kilómetros por semana. Es decir, estamos hablando de un buen nivel. Sin embargo, fíjate que el consumo de oxígeno pasó de ese 58 a 50. Es decir, el envejecimiento, que genera tanto sarcopenia como pérdida de masa muscular, como también pérdida de mitocondrias y también pérdida de la capacidad cardiorrespiratoria, hace que por más que yo me entrene, no pueda seguir aumentando el consumo de oxígeno. Entonces, quizás alguien no entiende, decir, pero Darío, si vos me dijiste que vos agarrás a una persona de 70 años y la empezás a entrenar y mejora, claro, la persona de 70 años desentrenada, vos la agarrás, empieza a mejorar y al año, año y medio va a empezar a disminuir nuevamente. Es decir, vos lo que vas a evitar es tener una tasa de pérdida importante. ¿Sí? Es decir, acá estamos viendo el máximo consumo en sujetos entrenados y no entrenados. Y por eso, por esta razón, podemos identificar por qué la mayoría de los deportistas, alrededor de los 35, 40, 35, 30, 35 ahí, abandonan el deporte competitivo porque su consumo de oxígeno ya no puede ser tolerado, no puede ser mantenido. ¿Sí? Esto lo voy a pasar y voy a cerrar con el trabajo de Murase. El trabajo de Murase es un trabajo de hace muchos, muchos años, en el 81, y analizó 11 hombres bien entrenados ganadores del campeonato japonés de fondo y medio fondo, donde todos se entrenaban desde los 12 años, entre 5 y 6 horas semanales, más o menos 2 horas por sesión. De estos 11 chicos, que después se convirtieron en hombres, hubo 6 que seguían compitiendo y 5 que dejaron de competir a los 17. ¿Y por qué uno deja de competir? Por falta de éxito. Es decir, si yo no gano, no puedo, ¿no es cierto?, mejorar. Y entonces, acá vemos los sujetos que, si no gano, no me quedan ganas de seguir compitiendo, ¿no? Los que seguían compitiendo, independientemente de la edad, fíjate cómo sube la edad aquí, su masa corporal no sube tanto, su peso, y sí se mantiene su consumo de oxígeno muy elevado. Fíjate, aquí arriba de 70, perdón, aquí, arriba de 70, arriba de 70, arriba de 70, ¿sí? Son consumos de oxígeno muy altos. Y los que no competían, fíjate cómo cuando aumentan de peso corporal, no pueden mantener los consumos y fíjate cómo los consumos alrededor de los 16, 17 años se caen. Esta es la razón específica por la cual es muy importante, sobre todo si vamos a proponer que estos sujetos nos representen a nivel internacional, tener mediciones de consumo de oxígeno con una frecuencia interesante para poder analizar cómo se modifica la masa corporal y cómo se va modificando el consumo de oxígeno. ¿Sí? Si bien podemos seguir, ¿no es cierto? Seguir trabajando un montón de adaptaciones. Esta es una charla básica que yo creo que debe saber toda persona que se precie de decir que hace ciencias del ejercicio. Es decir, nosotros tenemos una base que no puedo dejar de trabajar. O sea, yo puedo entrenar una persona común y corriente, ¿no es cierto? Sin hacerle trabajo explosivo para los tobillos, para el stiffness muscular,
Claro que lo puedo entrenar. Agarro un personalizado y le doy un poco de bicicleta, un poco de caminata, un poco de trote y no hago saltabilidad. Ahora, ¿puedo yo tener un deportista de alto rendimiento y buscar el máximo rendimiento sin hacer trabajo explosivo? No, no puedo. Entonces, digamos, la conclusión de esto es, de todas estas adaptaciones, de todas estas adaptaciones, detrás de cuál voy yo de acuerdo a los objetivos que tiene la persona con la cual estoy trabajando. Es decir, ha habido información que sirve para personas desentrenadas, como también información que sirve para deportistas. Si yo dijera, bueno, con esto, Darío, puedo hacer absolutamente todo para el deporte de rendimiento, no, no, tendríamos que sumar mayor nivel de información. O con esto puedo hacer todo para la persona no entrenada, no, también debemos sumar información. ¿Por qué? Y, por ejemplo, la relación entre el trabajo aeróbico y, por ejemplo, los marcadores de salud cardiovascular, colesterol, presión arterial, citoquinas, etcétera, etcétera, triglicéridos. Hay un montón de cosas que deberíamos abordar para poder comprender correctamente esto, ¿no? No, no lo vamos a dar aquí porque es lógicamente un curso virtual. Tenemos información, ¿no? Y está disponible, pero normalmente la damos en forma presencial, ¿sí? Así que, bueno, invitados los que son de Mendoza y los que son de afuera, bueno, lamentablemente tendrán que recurrir a algún curso de por ahí, ¿sí? Así que con esto cierro la charla y este, quedo a la espera de algunas preguntas. A ver, Albu. Bueno, muchas gracias por el comentario, Albu. Espectacular. Pero bueno, si tenés alguna pregunta y puedo sumarte algo de claridad, con todo gusto. Vamos que acá en el grupo hay varios preguntones. Darío, te hago una Sí, ok. pregunta, Bárbaro. a ver si la logro hacer, porque no tengo muy claro cómo hacerla, pero vos en algún momento relacionás, o debe haber, ¿no? Seguramente, la relación entre el trabajo aeróbico y el trabajo de fuerza, digamos, la capacidad del sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular de llevar energía a la célula y que ésta tenga la capacidad de contraerse, ¿se entiende? O de activarse. ¿Qué relación hay entre el trabajo aeróbico y el trabajo de fuerza, digamos? Si yo mejoro el aeróbico. No, 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 no. No, vos tenés, por ejemplo, los powerlifting o los levantadores de pesas, que no Sí, corren, no hacen un metro de aeróbico. está. Cuando vos ves a un levantador de pesas o un levantador de potencia haciendo trabajo aeróbico, Sí, es porque seguramente tiene presión elevada. Y está. entonces usa eso Disminuir la presión. como una atenuación de la presión, pero no para mejorar nada. Normalmente yo ser mucho más fuerte, es decir, mejorar todo lo que vimos ayer, la parte Sí, sí, sí. neuromuscular, no requiere de aumento del consumo de oxígeno. Pero De hay. hecho, Sí, de, sí, sí, te de escucho. hecho, de hecho los powerlifters o los weightlifters o los levantadores de Sí, sí, pesas tienen consumo de oxígenos igual que una persona que no entrena. sí, sí, bajo. Pero digo, ¿existe esa relación alguien lo pensó o lo que sea de relacionar el trabajo aeróbico, la mejora aeróbica con relación a, bueno, activarse muscularmente, Sí. digamos? No, no, sí, sí, sí se ha pensado y no hay relación. Ah, No hay relación, sí, sí. vamos, no es que vos Sí, yo al llevar entiendo la mayor cantidad de pregunta. oxígeno y Sí, nutrientes no, a la célula muscular, esta no aporta contrae nada mejor neuromuscularmente hablando. y al revés tampoco. Si mejoras la Bueno, parte no, neuromuscular, no no, mejora digamos, un corredor muchas veces mejora, con lo que vos decías, por economía de carrera, y muchas veces mejora porque mejora su capacidad.
digamos, Está de fuerza, bien, de sí lo coordinación y digo, etcétera. sí lo digo, sí lo Pregunto, digo, ¿eh? pero estamos hablando de el stiffness que puede mejorar 1 o 2% la marca. Estamos Está bien. hablando de cosas muy pequeñitas que en el alto rendimiento son un montón. Sí, sí, 1 o dos sí. por ciento en el alto rendimiento, una barbaridad. Sí, sí, sí. Ahora, y vuelvo al modelo de ayer de CrossFit. El Sí, CrossFit tuvo o tiene un relativo éxito porque lo que te hace es te combina la claro. capacidad cardiorrespiratoria con la capacidad neuromuscular. Es Claro, decir, claro, totalmente. entonces vos vas, el tipo que iba al gimnasio hacía solamente tradicional, pecho, hombro, bíceps, tríceps, bla, 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 la parte cardiovascular, cero a la izquierda. En Sí, sí, sí. cambio, el CrossFit, ¿qué es lo que digamos, te propone? Te propone hacer trabajo neuromuscular con un nivel de fatiga cardiovascular encima. Y Claro. entonces hay una mejoría completa, porque no digo que el trabajo de CrossFit es lo mejor que puedo hacer, porque yo puedo agarrar, No, no, no. nosotros durante Estamos de acuerdo. Estamos de muchos acuerdo. años en el gimnasio, hacíamos el entrenamiento tradicional y en la pausa, en vez de hacer 1 minuto y medio de pausa, era 1 minuto y medio de trote alrededor de una pista que teníamos Claro. dentro del gimnasio. Entonces, el modelo lo usamos hace años, ¿no es cierto? Porque el modelo ese, si mal no recuerdo yo, nació en la década del 70 en Alemania, para Sí, darte sí, una sí. idea. Sí, sí. ¿Sí? Pero Bueno, bueno, es sí, para analizarlo, ¿no? bueno, gracias. Perfecto. Que por eso también, déjame sumarte, por eso también hay muchas charlas de entrenamiento concurrente, entrenamiento Sí, concurrente, es decir, sí, hacer sí, sí. pesa y aeróbico al mismo tiempo. Es Sí, sí, decir, sí, sí. cómo Dos capacidades. acomodo Y usar las dos pesas capacidades. primero, el aeróbico después, o el aeróbico primero, las pesas después, de acuerdo al objetivo, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo otro, ¿sí? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, buen día. Alberto, buen día. ¿Qué tal, profe? Una consulta. ¿Es recomendable que una persona que tenga obesidad salga a caminar? Bueno. Y esto me toca de lleno, ¿no? Todos los que tenemos sobrepeso, ¿no? El nivel de sobrepeso puede estar en categoría llamada de sobrepeso y o ya en categoría de obesidad, ¿sí? Dependiendo de varios factores, pero, digamos, es una pandemia, porque es a nivel mundial. No, la pandemia se da tanto en cualquier tipo de etnia, en cualquier tipo de género, de sexo, perdón, y en cualquier tipo de persona. No es contagioso, pero sí es una pandemia. Es decir, imagínate que hay ciudades como Texas o Sydney que tienen 80% de personas de la ciudad tienen sobrepeso. O sea que eso es un tema totalmente actual y totalmente, eh, digamos, de una importancia total en la formación de una persona que hace ciencia del ejercicio. Claro está que una persona con sobrepeso sería lo mismo que una persona sin sobrepeso a la cual yo le pongo una mochila. Entonces, una persona que no tiene sobrepeso, yo le pongo una mochila, suponete, de 10 kilos, y le digo, bueno, salí a caminar o salí a hacer ejercicio. Exactamente igual, ¿sí? Con algunas otras problemáticas que, lógicamente, están generadas por ese exceso de grasa, como puede ser bueno, el hígado graso o el aumento de las lipoproteínas. El trabajo aeróbico con las personas con sobrepeso o obesidad es de fundamental importancia. Es decir, el trabajo que deberían hacer las personas con sobrepeso o obesidad tienen que hacer como mínimo, lo que recomienda el Colegio Americano, que es 30 minutos de ejercicio aeróbico semanal de moderada intensidad, ¿sí? Para mantener el consumo. Y 150 minutos de aeróbico semanal
perdona, escalar de 150 a 200 o 300 minutos semanales para ayudar a perder peso. O sea que el entrenamiento aeróbico en sujetos con sobrepeso y obesidad es muy, muy importante. Muy importante. Espero haber aportado algo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, Darío, animándose. ¿qué tal? Hola Ramiro. El tema este de, para seguir un poquito, ¿hay, digamos, o vos en específico tenés algún curso para trabajar con gente con sobrepeso? ¿Hay bibliografía, hay estudios hechos Hay de todo. donde se ahonde un poquito más este tema? Porque es súper interesante. Hay de todo, digamos, ¿Cómo empezar a trabajar, digamos, con la personas con teoría, sobrepeso? la teoría de cómo hacer bajar de peso a una persona, yo la tengo, pero 110% estudiada. El problema es la llevada a la práctica. Claro, La llevada a la práctica, cuando vos agarrás y le decís a la persona, vos le recomendás a la persona, mire, la dieta tiene que contener menos del 30% de grasas para poder ser saludable. Y después te vas y te comes una hamburguesa, yo me como una hamburguesa, no hay ninguna posibilidad que la hamburguesa esté por debajo del 30% de grasa. Entonces, es lamentable. Y a esto le tenemos que sumar el tema de la resistencia a la insulina, que es un síndrome prediabético, ¿no? Que, que es terrible hoy en día. 25-30% de la población está en situación de prediabetes. Entonces, información, sí. Lo damos en un curso de entrenamiento personalizado acá en Mendoza, pero es presencial, ¿sí? claro. Y si no, bueno, cuando hablo del curso de estética a fin de año, que normalmente lo doy a fin de año, en el curso de estética sí puedo hablar un poco de eso, ¿sí? Claro, perfecto. No, es súper interesante. Y estoy escribiendo el libro que para la aptitud física, que bueno, lo terminaré en algún momento, y dentro de ellos, bueno, hay un capítulo de, lógicamente, sobrepeso y obesidad. Este curso presencial que vos nombrás, ¿cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Qué? Después pasalo escribir por privado y te lo informo. Dale, genial, genial. Muy bien, Gracias. gracias a vos. Siendo las 10:15, vamos a dar por terminada la charla. Si quedan preguntas, no se preocupen, no se preocupen, porque vamos a tener una charla de consulta, una clase de consulta, donde se van a poder sacar todas las dudas de arriba, ¿sí? Nos vemos entonces 10:45 dentro de media hora, ¿sí? Hacemos la segunda charla, ¿les parece? Sí, perfecto. Nos vemos en un Ok. rato. Mando otro link. Recuerden, se tienen que conectar con el próximo link. ¿Está? Oka, oka, Nos oka. vemos. Chau, chau.